Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta que es la última conferencia de prensa del año de la CEPAL para presentar el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2013. Presenta el informe la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Le acompaña Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Juan Alberto Fuentes, quien es el director de la División de Desarrollo Económico, y dos funcionarios de la misma división, Sandra Manuelito y Jürgen Weller. Por supuesto, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan aquí en Santiago, en Ciudad de México y en vivo a través de Internet. Adelante, señora Bárcena. Bueno, muy buenos días. Quiero, ante todo, agradecer a todos por su presencia aquí y decirles que, bueno, para mí es un gran gusto poder presentar este balance preliminar que nos va a, en cierta forma, nos va a decir cómo cerramos este año en América Latina y el Caribe, ante, por cierto, un contexto que no ha sido del todo favorable y claro, sobre todo. Vamos a ver, aquí está. En este balance preliminar nosotros vamos a referirnos a 4 temas fundamentalmente. Primero, cómo está el contexto externo, qué es lo que ha pasado, cómo han evolucionado las variables macroeconómicas en América Latina y el Caribe, cómo han reaccionado los gobiernos, que yo creo que ese es un tema muy importante, cuáles han sido las políticas y qué es lo que los gobiernos han hecho al respecto y cuáles son las perspectivas para el 2014. En relación al contexto externo, vamos a ver que en 2013 en general se mantiene una trayectoria de bajo crecimiento para América Latina y el Caribe en torno a 2.6. Eso es en síntesis, bueno, en realidad eso es lo que está pasando en nuestra región. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que pasa en América Latina y el Caribe? ¿Por qué llegamos a este 2.6? Nosotros en el balance, en el estudio económico habíamos dado algunas perspectivas un poco más altas, pero sin embargo vemos que la verdad va a ser difícil llegar a un número superior al 2.6. Y esto está fundamentalmente relacionado con 3 factores. El primero, más importante, es el menor dinamismo de la demanda externa, aunque sin duda ha habido un cierto punto de inflexión durante el segundo semestre del 2013, en donde vemos que hay cierta recuperación en el caso de Estados Unidos y de Europa, y las propias predicciones de China, que también nos hablan de algunos puntitos mejor de lo que se esperaba. Pero también estamos muy sujetos a la mayor volatilidad financiera que se asocia sobre todo a estas perspectivas de reducción de los estímulos monetarios en Estados Unidos. Como ustedes saben, ayer hubo un acuerdo preliminar ya en Estados Unidos sobre el presupuesto y sobre el tema fiscal, lo cual le va a dar mayor certidumbre al comportamiento de la política fiscal en Estados Unidos, y lo cual puede significar, si se lee, vamos a ver qué pasa y si se llega a aprobar en todas las cámaras, pero ayer hubo este acuerdo preliminar que lo que nos dice es que ante mayor certidumbre en Estados Unidos es posible que esta reducción de los estímulos monetarios se anticipe su retiro en el primer trimestre. Hay un menor dinamismo del consumo regional, como ustedes saben, ese había sido uno de los grandes temas de nuestro crecimiento. ¿Cómo se comporta el crecimiento global? Nosotros vemos que disminuye en el 2013. De hecho, aquí observamos que en el 2012, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, en Estados Unidos, había un 2.8, cierra Estados Unidos con un 2.8, pero miren ustedes, en el 2013 Estados Unidos tiene una desaceleración importante, pero lo que realmente es relevante ver lo que se espera para el 2014, que es prácticamente un Estados Unidos con un crecimiento un poco mayor. En el tema de Europa, la zona euro sigue cerrando con un crecimiento negativo de 0,5, sin embargo se espera que en el 2014 tenga un mejor desempeño, y también porque este trimestre ya cerró mejor, o sea, este último periodo ya Europa tuvo un crecimiento positivo. En el caso de China, ¿verdad? Vemos que sigue en torno al 7.6, el próximo año posiblemente en 7.5 también. Y creo que eso es lo que
vemos que en el 2013, en cierta forma, es esta demanda externa, menor demanda de Estados Unidos y de Europa, lo que también sigue afectando a América Latina y el Caribe. Vemos también, aquí se ve con mayor claridad el tema de la demanda externa. Fíjense ustedes cómo ha caído la demanda externa de China, ¿verdad? Cómo viene cayendo desde el 2011. Sin embargo, vemos en el segundo ya, o casi en el tercer trimestre del 2013, que vuelve a recuperarse la demanda externa. Yo creo que este es el mensaje central, que hacia finales del 2013 la demanda externa, tanto de China como de Europa, como de Estados Unidos, comienza a tener un cierto repunte, que es una buena noticia para América Latina. En el tema de la política monetaria, ahí sí tenemos una serie de problemas en donde aquí quizás en esta lámina lo que más me interesa mostrarles es lo que pasa en mayo, ¿verdad? Que es cuando se da el anuncio, yo diría temprano, del retiro de los estímulos fiscales, y cómo esto tiene un impacto muy fuerte en el tipo de cambio nominal, y tenemos entonces la primera ola, digámoslo así, de una depreciación importante. Después estos anuncios vuelven a tener digamos, un perfilamiento diferente, en donde se ve que, bueno, no va a suceder este año, sino posiblemente hasta el próximo, pero nuevamente podríamos decir que entre mayo y noviembre, ¿verdad? Digamos, hay una depreciación. En el caso de América Latina y el Caribe, la depreciación de las monedas alcanza aproximadamente un 0.5%. Entonces, eso en realidad nos refleja que entre mayo y noviembre, digamos, hay una política monetaria y yo creo que el mensaje central aquí es el tema de la volatilidad financiera, y que América Latina y el Caribe, como nos va a explicar Juan Alberto, tiene que prepararse un poco mejor para enfrentar este gran tema de la volatilidad financiera. Yo le he pedido a Juan Alberto Fuentes, que además fue él y su equipo, junto con Jürgen y Sandra Manuelito, que nos haga favor de presentarnos esta parte, que es una parte muy importante, que es la evolución de las variables macroeconómicas que ha pasado en la región en relación a este contexto. Sí, muy buenos días. A continuación, entonces, me voy a referir a algunas de las variables macroeconómicas básicas, incluyendo la evolución del PIB, la evolución de los empleos y salarios y la evolución del sector externo, tanto de la cuenta corriente como a la cuenta financiera. Y lo que se nota al evaluar el crecimiento del PIB por trimestre es que hay una desaceleración que viene afectando a la región desde 2011 en particular. Esa desaceleración pareciera estarse deteniendo en el 2013, pero todavía a una tasa de crecimiento bastante baja, ¿no? Cuando comparamos la evolución, el crecimiento del PIB del último trimestre, del cuarto trimestre de este año con el del anterior, una comparación interanual, tenemos una estimación que anda en torno al 2.4%. Esto, combinado con las tasas de crecimiento en los trimestres anteriores, nos conduce al 2.6 para el conjunto del año de crecimiento del PIB, ¿no? Como parte de la explicación de este menor crecimiento del PIB para la región en el 2013, tenemos que el aporte del consumo, en particular, que tradicionalmente es el aporte más importante al crecimiento del PIB, se redujo en la región. Y creemos que esto es un reflejo en particular de condiciones laborales que se están dando en la región, como voy a explicar más adelante. Junto con este menor aporte del consumo, también hay un aporte bastante pequeño de la inversión, un poquito mayor que en el año pasado, pero todavía a niveles bastante pequeños. Y luego tenemos un aporte negativo de lo que se conoce como las exportaciones netas, ¿no? Que incluyen el efecto de exportaciones más importaciones. Solo como referencia, en el caso de los países asiáticos, en general, este aporte de las exportaciones netas tiende a ser positivo más que negativo, ¿no? Y también el aporte de la inversión bastante más alto. Entonces tenemos ahí un menor dinamismo del consumo y de la inversión en este caso. Este patrón se refleja en un crecimiento
promedio para la región de 2.6, pero donde hay una diversidad significativa. Por una parte están países que han crecido más, como Paraguay, donde realmente se está recuperando de un crecimiento negativo el año pasado, Panamá reflejando todavía inversión asociada al Canal de Panamá, Bolivia muy asociado a contratos favorables de producción y exportación de gas, pero luego vemos que en este promedio también incide el desempeño menor en materia de crecimiento de Brasil y México. Y si ustedes comparan el número de países que está por encima de la media, verán que hay un número bastante grande de países que tiene un promedio de crecimiento mayor, pero por debajo de esa media están Brasil y México con crecimientos menores, que de alguna manera inciden en ese promedio al bajarlo. Y en ese sentido conviene destacar un poco las razones de por qué Brasil y México en particular tienen un crecimiento menor. Y me detengo en eso brevemente. En el caso de Brasil, tenemos nuevamente que comparte con la región un crecimiento bajo del consumo, hasta una desaceleración muy fuerte, también un crecimiento muy modesto de las exportaciones. La inversión crece un 6%, pero también es bastante pequeño tomando en cuenta la economía en su conjunto. Por otra parte, también pareciera que las políticas adoptadas de estímulo no han tenido los efectos esperados. Y luego tenemos que en el caso de Brasil también aumentaron las presiones inflacionarias, eso condujo a que se tuvieran que aumentar las tasas de interés y eso de alguna manera también reduce el dinamismo de la economía. Finalmente, el caso de la inestabilidad financiera mundial también afectó a Brasil de manera especial, tomando en cuenta el mayor déficit de su cuenta corriente. Luego tenemos el caso de México, donde también tenemos un crecimiento modesto, menor. Como explicaciones de esto, normalmente se da la incertidumbre que resulte del cambio de gobierno. Por otra parte, un gasto público que se contrajo el primer semestre del año. Y luego una reducción de la inversión en ese país también. El caso del Caribe, por otra parte, tiene un crecimiento menor al de América Latina. Y ahí notamos un comportamiento diferenciado, por una parte de Guyana, Surinam, que son países exportadores de recursos naturales, que contrasta con la mayor parte del resto de países que son exportadores de servicios, especialmente de turismo y de servicios financieros. El caso de Trinidad y Tobago, que es exportador de petróleo, ahí lo que tenemos son problemas con la ampliación y uso de refinerías, en particular en ese país. Un elemento fundamental en la evolución del consumo este año es la desaceleración de la generación de empleo. Esto refleja en particular la generación por parte de empresas, es decir, la demanda de empleo. Aquí en este gráfico estamos contrastando lo que es la evolución del PIB, que es la línea roja, con la evolución de la tasa de generación de empleo, que es la línea azul. Vemos cómo esta se redujo, hubo una desaceleración significativa en el 2013, mayor incluso al crecimiento del PIB. Y esto se combina, sin embargo, con una mayor participación en el mercado laboral que resulta de personas que no están buscando trabajo en menor medida este año, y esa combinación de menor búsqueda de trabajo por un lado con menor generación resulta en que la tasa de desempleo se mantiene básicamente constante este año. Entonces, en síntesis, hay una menor demanda de empleo, pero también hay una menor oferta de empleo y esto contribuye a mantener una tasa de desempleo más o menos constante. Preocupa, eso sí, en este contexto lo que es un aumento del desempleo de los jóvenes, que estamos viendo que puede ser una especie de luz amarilla en lo que se refiere al mercado, al dinamismo del empleo en la región. Luego tenemos que los salarios reales crecieron en la región, pero crecieron a una tasa menor que en años pasados para varios países de la región. Aquí tenemos los casos en particular donde eso se observa, caso de Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Venezuela disminuyeron en términos reales. Esto es el resultado de una combinación de aumentos de salarios nominales, generalmente mayor a las tasas de inflación. Las excepciones en particular de Chile, Colombia, Paraguay, son casos en que los salarios nominales aumentaron, pero además hubo un
aumento muy reducido de la inflación, ¿no? Y esto condujo a que el aumento real de los salarios fuera mayor en esos casos. Y en general lo que esto está apuntando es que hay una masa salarial en la región que está creciendo a menor ritmo que en años pasados. Ese menor ritmo de crecimiento de la masa salarial conduce a menores tasas de crecimiento del consumo para la región. Y es uno de los factores que explica el menor crecimiento, el menor dinamismo del PIB para la región en su conjunto. A este menor dinamismo de lo que sería el mercado laboral y de lo que sería el consumo se suma un deterioro del sector externo. Un deterioro del sector externo que se refleja en un deterioro de los precios de los principales productos de exportación de la región, de la mayor parte, con la excepción de los productos de energía, donde más bien tenemos ahí fluctuaciones, pero donde se mantiene básicamente una tendencia constante, y el caso de las materias primas silvoagropecuarias, pero vemos que en el caso de los demás, minerales y metales, aceites y semillas oleaginosas, alimentos muy influenciados por la evolución del maíz y del trigo, y el caso de bebidas tropicales muy influenciado por el caso del café, baja. Y esto afecta en general a la región en su conjunto y provoca lo que es un deterioro generalizado de los términos de intercambio de la región. Es decir, unos términos de intercambio que afectan más a algunos países, pero que afectan a todos al final de cuentas. A los que más afecta son a los exportadores de minerales y metales, donde está Chile y Perú. Y vemos aquí este deterioro que corresponde a la barra celeste del 2013, pero vemos cómo también en todos los grupos de países o países hay cierto deterioro de estos precios de las exportaciones que producen, ¿no? Esto en algunos países se compensa el menor precio con mayor volumen exportado. Vemos que en América Latina en su conjunto hay una reducción de precios que se refleja aquí en la reducción de la barra roja, negativa, pero eso se compensa con un aumento del volumen y resulta en un efecto neto levemente positivo en lo que se refiere al aporte de las exportaciones. Sin embargo, si de América del Sur excluimos a Brasil, notamos que el deterioro de los precios es demasiado fuerte como para ser compensado por el aumento del volumen, de manera que ahí tenemos un crecimiento negativo de del valor de las exportaciones. Centroamérica ocurre algo similar, mayor deterioro de los precios no compensado suficientemente por aumento del volumen. Excepciones son el caso de Brasil, donde el volumen sí logra levemente compensar el deterioro, y el caso de México, donde debido a una composición de las exportaciones más dependientes de manufacturas, tenemos un menor deterioro de los precios y también cierto dinamismo relativamente mayor, en torno al 3% de las exportaciones en términos de volumen. Todo este deterioro de lo que sería la situación exportadora de la región se estaría reflejando en que las exportaciones estarían creciendo menos que las importaciones. Eso significa que la balanza comercial en particular de la región se estaría deteriorando. Ese deterioro de la balanza comercial se refleja aquí en la reducción del aporte positivo de esta parte celeste en la barra, en las barras. Entonces tenemos aquí la tendencia a que se reduzca la cuenta comercial, el balance comercial, y eso es lo que explica lo que es un fenómeno más general que viene notándose en la región desde el 2010, que es un deterioro de la cuenta corriente, del déficit de la cuenta corriente en la región, que es motivo de preocupación, ¿no? Porque es una fuente de vulnerabilidad para la región en particular, especialmente en condiciones financieras inestables, donde pueda preverse que aumente la tasa de interés internacional y por consiguiente donde el costo de cubrir este déficit en la medida que se acuda a financiamiento aumenta, ¿no? Entonces tenemos aquí un aumento de este déficit y posiblemente con mayores dificultades para cubrirlo en la medida que el costo aumenta debido a tasas de interés que aumentan. Este déficit mayor se refleja también en que la región está dependiendo más del financiamiento externo, del ahorro para financiar la inversión, y esto se refleja aquí en esta parte celeste de esta barra que corresponde al coeficiente de inversión para la región. Vemos aquí que se están combinando dos fenómenos en la región. Por una parte, se mantiene un coeficiente de inversión constante
cuando se mide la inversión como proporción del PIB en dólares corrientes, y vemos además que en este coeficiente hay una proporción creciente que es financiada por ahorro externo. Esto contrasta con la época del boom de los commodities, cuando toda la inversión en la región era cubierta con ahorro nacional, e incluso donde había exportación de ahorro, había ahorro que salía de los países de la región para invertirse en otros países. Vemos más bien ahora que hay una mayor dependencia de la inversión en la región, sin que aumente el coeficiente de inversión, una mayor dependencia del ahorro externo. Por otra parte, y aquí ya pasando a la cuenta financiera de la balanza de pagos, lo más notable es que está aumentando la salida este año de flujos de capital de corto plazo. Esto se refleja aquí en la parte verde, esto refleja la inestabilidad financiera en la región, refleja lo que ya explicaba la secretaria ejecutiva, en el sentido de que la perspectiva de posibles alzas de intereses a nivel mundial hacen más atractivo este tipo de inversiones en otros países, en los países desarrollados. Esto, sin embargo, se combina con un aumento de la inversión extranjera directa, que es la que corresponde aquí a la parte azul, y también a que se mantiene la inversión en cartera en particular, es decir, la inversión que resulta de la colocación de bonos por parte de empresas, de gobiernos en el exterior. Vemos que el efecto neto de tanto de la inversión en cartera, de la inversión directa y de la salida de capitales de corto plazo, se refleja en un balance financiero que se mantiene básicamente igual al año pasado. Entonces tenemos un balance que se mantiene donde hay un cambio en la composición y donde se compensa estas salidas de capital de corto plazo con especialmente inversión extranjera directa que aumenta. Y aquí tenemos la evolución en particular de lo que es la inversión en cartera. Vemos que con algunas variaciones se mantiene básicamente, incluso con un aumento aquí en septiembre muy significativo en lo que se refiere a la colocación de bonos por distintos actores. Este nivel, por cierto, nunca es el nivel máximo alcanzado desde la crisis del 2008-2009. Entonces, es importante notar que la región continúa manteniendo acceso a los capitales, a los mercados internacionales de capital, a pesar de la volatilidad financiera. Sin embargo, sí se nota un aumento del riesgo país. Este es un promedio de riesgos países del ENVI para la región. Esto refleja en particular las reacciones, las percepciones de agentes financieros internacionales ante el efecto que puede tener la eliminación o la reducción de los estímulos monetarios de Estados Unidos a la luz de la situación de América Latina en particular. Y en particular, ante un deterioro de la cuenta corriente que requiere ser financiado, el costo de financiar ese deterioro de la cuenta corriente aumenta en la medida que la tasa de interés internacional aumente, ¿no? Entonces, eso está asociado al retiro de los estímulos monetarios por parte de los Estados Unidos en particular. Y aquí termino para pasarle a la secretaria para continuar. Bueno, creo que uno de los aspectos más interesantes es analizar cuáles han sido las políticas y qué es lo que nos refleja esta situación y qué es lo que los países están haciendo o están, en cierta forma, tratando de actuar frente, yo diría, a tres aspectos importantes. Primero es que el aumento del déficit fiscal, o sea, este deterioro, en cierta forma, del resultado global, menos 2.4, ¿verdad?, ha llevado a los países a implementar políticas fiscales moderadamente contracíclicas, ¿verdad? En relación a esta desaceleración, lo que han hecho los países es que las metas fiscales se han modificado para dar un poco más de espacio a políticas. Y entonces aquí vemos que hay cierta flexibilización en las metas fiscales e incluso vemos algunos temas interesantes. Vemos Bolivia y Nicaragua, que son los únicos países que tienen superávit. Todos los países en realidad tienen un buen manejo de la deuda pública bruta. Si comparamos, por supuesto, con los países de la OCDE, estamos bastante lejos. Y yo diría, bueno, en general los países han podido manejar con cuidado, digamos, este resultado fiscal. Entonces, por la vía de la flexibilización de las metas fiscales, se ha logrado mantener la solvencia del sector público y, de hecho, esta combinación también se ha hecho posible, pues, gracias al acceso al financiamiento que nos explicó
también Juan Alberto, y que ha habido pues tasas de interés históricamente bajas. La mayoría de los países ha optado justamente por relajar estas metas fiscales y lo hacen en el sentido de que pues tienen ese espacio gracias a un ambiente de sostenibilidad de la deuda pública. En el Caribe vemos que la situación no es la misma, por supuesto, y vemos el caso de Jamaica y de San Kitts y Nevis, que, bueno, está aquí arriba, el resultado fiscal es positivo porque ellos acaban de elevar la tasa, el impuesto al valor agregado en una forma yo diría muy dramática, y eso hace que su resultado fiscal sea positivo. Pero en general, todos los países del Caribe están realmente en déficit y muchos de ellos acercándose peligrosamente a niveles de endeudamiento bastante alto. Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades también. Ahora, en cambio, en el resto de la región, ¿verdad?, la deuda pública de todo el resto está cercana a 31%, que en realidad es bastante manejable. El gasto público, entonces, ha tenido una tendencia al alza, con un leve crecimiento en los niveles de inversión, en realidad. Un poco también lo que hablaba Juan Alberto. Hay países que han puesto cierto énfasis en el gasto de capital y también en el gasto corriente primario, ni hablar. Y vemos que el gasto fiscal fue cercano a un punto del PIB, desde 21.6%, más o menos acá, 21.6%, y fue elevándose en forma importante a 21.6% está aquí, y en América Latina vemos que creció un punto porcentual a 22.4% en el 2013. Entonces, el gasto público en realidad se ha tratado de mantener al alza, que eso es una noticia importante, porque en realidad la región está intentando aplicar de alguna forma, no ser procíclica en el tema fiscal. Y también hay algunos países en donde han incrementado los gastos de capital, como se decía aquí, ese es acá realmente. Fundamentalmente es Bolivia, Ecuador y Panamá los que más han estado del lado de aumentar los gastos de capital. Y los países que han reducido sus gastos de inversión, que también lo veíamos hace un rato, pero son fundamentalmente Brasil, México y Venezuela. Y entonces, pues esto ha sido importante, el hecho de que los países hayan decidido, en cierta forma, no sacrificar al gasto público, creo que es una medida muy importante. Y, en segundo lugar, lo que ha ocurrido en la región ha sido fundamentalmente el tema de la volatilidad cambiaria. Ya lo dijimos, a partir de mayo, ¿verdad?, vemos cómo aquí está mayo, los anuncios tempranos de la FED hacen que las monedas, casi todas las monedas de la región, realmente sufran una importante depreciación. En todos estos países, quizá con excepción de Colombia, como yo decía al principio, se registraron depreciaciones superiores al 5% entre mayo y noviembre. Y esto pues ha generado una gran volatilidad. Los dos países donde la depreciación ha sido más alta ha sido Brasil, con un 12.5%, y Uruguay, con un 11%. Entonces, pero sí vemos en general que el tono va a ir hacia ese rumbo, y posiblemente eso se hará mucho más profundo el próximo año. Ahora, la tendencia de la Bolsa de Valores, que también es una tendencia volátil, y como se decía recientemente en un artículo de País que me recordaba Juan Alberto, las bolsas de valores pues son adictas a la liquidez internacional, y eso es en realidad lo que aquí se observa. En el 2013, ¿verdad?, en cuanto hay anuncios, obviamente las bolsas de valores tienden a caer, y en cuanto se vuelve en cierta forma a ver que no van a ser tan tempranos, que no van a ser tan pronto, las bolsas de valores vuelven a recuperarse. Entonces hay una correlación entre las cotizaciones bursátiles y lo que pase en el mundo financiero. Ahora, en realidad, en los esfuerzos de la política monetaria, nosotros vemos que, con la excepción de Brasil, que es una excepción muy importante, el resto ha tenido en general una reducción de las tasas de política monetaria, ¿verdad? Y esto se ha hecho también
pues se podría considerar como una política contracíclica en materia monetaria para permitir o para facilitar en cierta forma esta reducción de tasas de interés, pues mayores niveles de inversión o facilitando el crédito a los sectores productivos. Y entonces vemos que la verdad el único caso en donde se han registrado estas alzas de tasas de interés ha sido fundamentalmente Brasil. En otros países que no tienen metas explícitas de inflación, la verdad es que ha habido aumentos importantes en sus agregados monetarios y en general vemos que la mayor parte de los países, ¿verdad?, con enfoque de agregados monetarios, han mantenido la tasa de crecimiento del dinero en torno al 10%, ¿verdad? O sea, realmente eso es a lo que nosotros le llamamos un cierto instrumento para que la tasa de crecimiento esté, digamos, en un nivel, por un lado, adecuado, pero por otro lado, o sea, la emisión del dinero, digamos, ha sido en torno al 10%, y esto, pues, ha sido interesante. Ahora, este promedio, sobre todo el promedio de América del Sur, está muy altamente influido por el caso de Argentina y de la República Bolivariana de Venezuela, porque en realidad en estos dos casos la estimación de la tasa media del crecimiento de los agregados monetarios está por encima del 15% y, superan el 30%, y entonces eso hace que esta tasa suba. El resto de los países, digamos, si vemos América del Sur sin Argentina ni Venezuela, pues está también muy cercana a los otros países en tasas incluso inferiores al 10%, como es este caso, o cercanos al 10%. La región también muestra trayectorias de inflación. Nosotros vemos que en los 12 meses de este año, hasta octubre del 2013, el promedio de la tasa de inflación se situó en un 7.2%, comparado con el del año pasado, en el acumulado en 12 meses a diciembre del 2012, estamos hablando de 5.5 el año pasado y este año 7.2 a estos 12 meses a octubre del 2013. Entonces, la verdad es que este repunte en la inflación, ¿verdad? Aquí vemos el caso de América del Sur, que nuevamente se nos dispara un poco, pero aquí quizá lo más destacado es el caso de Brasil, ¿verdad?, en donde Brasil está haciendo realmente esfuerzos muy importantes por disminuir las tasas de inflación, y aquí se nota claramente cómo Brasil está realmente en ese proceso, y los otros países, vemos América del Sur sin Venezuela y sin Argentina, Centroamérica, México, pues todos en cierta forma convergiendo hacia tasas más bajas de inflación. Vemos también el caso de las reservas internacionales. Los países en general han dejado de acumular reservas internacionales al ritmo del año anterior. Es decir, tras una década de crecimiento de las reservas internacionales, fíjense ustedes cómo aumentaron las reservas realmente en forma muy importante, el caso de Brasil, por ejemplo, pero el caso de toda la región, vemos cómo realmente el crecimiento fue de 2 dígitos. Sin embargo, ahora se mantiene prácticamente invariable este nivel entre 14.8 en 2012 y disminuye un poquito a 14.7 en el 2013, pero prácticamente el nivel sigue siendo superior a los 800,000 millones de dólares. Pero en realidad esto es porque en realidad ya no se ve tan necesaria la acción activa para el tema de apuntalar un tipo de cambio, una apreciación cambiaria, por ejemplo. Vemos que hay países en donde se siguen observando aumentos, como el caso de Belice, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Perú y México, casos en donde se han reducido en forma muy importante las reservas, como Argentina y Venezuela, y casos en donde se ha mantenido prácticamente igual, como el caso de Brasil. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? Nosotros lo que vemos es que va a haber, lógicamente para el 2014, se proyecta una moderada recuperación del crecimiento, ¿verdad? Nosotros esperamos que la región crezca un 3.2% y obviamente esto responde a un mejor comportamiento de la economía mundial, que seguramente, como lo vimos al principio, crecerá un 2.9%,
China a un 7,5%, Estados Unidos a un 2,5% y la Unión Europea que crecerá positivamente más arriba del 1%, 1,1% más o menos. Entonces aquí vemos que digamos, la mayoría de los países se sitúan por encima del promedio regional. Hay casos en donde todavía no se logra, digamos, esa recuperación, como es el caso de Brasil, Argentina, que son países que pesan mucho. En el caso de México se observa una importante recuperación a lo que le sucedió este año. Y, por supuesto, bueno, el Caribe, ¿verdad? También se recupera un poco, estamos en un 2,1%. ¿Y qué es lo que permite esto? Bueno, aquí se ve el Caribe con mayor claridad. Obviamente, aquellos países más asociados a recursos naturales, Surinam y Guyana, son los que tienen una recuperación mayor, pero todo el Caribe en general observa un crecimiento positivo, lo cual ya es una buena noticia. En realidad, ¿cuáles son las básicas razones por las que se da este crecimiento? Bueno, va a continuar en la expansión del consumo privado, quizá menos que en la época del 2003 al 2008, que fue cuando alcanzó su máximo. No habrá mejoras en los términos de intercambio, va a haber una moderación seguramente de los precios internacionales, pero puede haber un aumento en el volumen de las exportaciones justamente por la recuperación de los países como Europa, Estados Unidos y propio China. Habrá seguramente una desaceleración del crédito, menor dinamismo del empleo y esta leve desaceleración quizá de la inversión extranjera directa. Pero se observa que la región sigue teniendo una deuda favorable y unas políticas fiscales. Se observa que varios países que han tomado algunas reformas fiscales este año, como el caso de México, y posiblemente en el futuro, como el caso de Costa Rica o Chile, esos países puedan tener mejores ingresos. Entonces, y por cierto, tanto Brasil como México, ¿verdad? Ambos países tendrán un desempeño mejor y eso también pesa mucho, mejor que el 2013. ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades que nosotros observamos en la región? Por un lado, tenemos un contexto externo, ¿verdad?, que realmente está ahí y que siempre es un tema muy, digamos, muy importante para la región. Siempre tenemos esa vulnerabilidad al déficit de cuenta corriente, es una especie de vulnerabilidad latente. Y también esa vulnerabilidad ahora está asociada a un mayor costo del financiamiento externo. Obviamente ya vimos que habrá consumo, pero no será tan dinámico como sí lo fue en los periodos anteriores. Se desacelera la masa salarial y el crédito y hay un limitado impulso fiscal, aunque los países siguen manteniendo, digamos, ese gasto fiscal, aunque aparentemente hay algunos que están ya decidiendo contraerse un poco. Y sin duda la vulnerabilidad de la cuenta corriente que nos ofrece siempre digamos, costo creciente del financiamiento del déficit de cuenta corriente. Esa es una gran fuente de vulnerabilidad en la región y sobre todo si hay que financiarlo con tasas de interés más altos. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, aparentemente habrá un crecimiento moderado del comercio. Eso lo esperamos así, en términos de si se recupera Estados Unidos, será buena noticia para México y Centroamérica, si se recupera Europa un poco, será buena noticia para toda la región y China, sin duda, para Sudamérica. Obviamente hay un mayor déficit de cuenta corriente, pero sin duda habrá seguramente depreciaciones, de las monedas, lo cual, bueno, reduce los efectos negativos de monedas sobrevaluadas que antes castigaban las exportaciones y favorece la producción y la inversión en los sectores transables, entonces, como la agricultura, la industria, y podría darse, ojalá, algunos aspectos de mayor diversificación, pero para que eso realmente se pueda ocurrir, tiene que haber políticas activas
en el ámbito macro, en las industriales. Nosotros estamos realmente haciendo cada vez más énfasis en la importancia de las políticas industriales y ya vemos que no estamos solos, que ahora hemos sido acompañados fuertemente por la ONUDI, que incluso ha hecho ya, y los países de la región han hecho ya declaraciones muy fuertes en relación a la urgencia y la importancia de instalar políticas industriales y con ello permitir que las pymes sean parte del proceso de industrialización para lograr reducir la heterogeneidad estructural. Y, por cierto, ojalá y haya más inversiones en ámbitos ambientales y de infraestructura. Hay una oportunidad para invertir más en transables diversificados y, como decía, si se integra, reducir esta heterogeneidad. Nosotros le apostamos, como siempre, a que haya una mayor integración regional, sobre todo a partir de mayor comercio intrarregional. Cómo superar ese 19% donde está nuestro comercio intrarregional hoy, cómo alcanzar mayores niveles de comercio intrarregional a partir de especialización complementaria. Eso es algo en lo que la CEPAL no dejará de poner el dedo en el renglón de cómo volvernos más competitivos a partir de nuestro mercado interno. Y sin duda no dejamos de insistir en el gran desafío de impulsar el crecimiento con igualdad, es decir, crecer para igualar e igualar para crecer, y creemos que uno de los temas centrales es sin duda lograr pactos sociales para incrementar la inversión. La inversión seguimos pensando que es uno de los factores más importantes para el crecimiento de mediano plazo, es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo. Para ello tendrá que desarrollarse un marco institucional con reglas claras, con certezas, también con una participación más equitativa de los actores, es decir, incluso las empresas extranjeras, mejores condiciones cuando vienen a invertir a regiones como las nuestras, políticas de largo plazo, ojalá inversión en la diversificación de transables y las políticas contracíclicas de corto plazo que nos ayuden a tener, como siempre, mayor estabilidad nominal, pero también mayor estabilidad real. Esto sería lo que nosotros esperamos para el 2014 y nos ponemos a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Quiero primero agradecer a todos los periodistas que se siguen conectando en varios países de América Latina a esta conferencia de prensa en vivo por Internet. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar primero varias preguntas aquí en la sala, en nuestra sede en Santiago de Chile. Vamos a tomar primero 2 preguntas consecutivas, así que les invito a los periodistas. Uno por allá, perfecto. Nombre y medio. A ver, quisiera hacer una pregunta bastante local. En Chile, por lo menos, el gobierno ha querido, por lo menos, hacer creer que la desaceleración en los últimos meses y el del próximo año se debe a las promesas de campaña electoral que está haciendo el comando de Michelle Bachelet, la candidata favorita. No sé si la CEPAL tiene alguna opinión de cuánto ha influido realmente eso en la desaceleración en Chile. Muchas gracias. Tomamos la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes, Antonio Espósito de la agencia Reuters. Le quería consultar respecto al retiro de estímulo monetario extraordinario en Estados Unidos, si eso estaba incluido o incorporado en la estimación de crecimiento para el 2014, y en particular, más allá de la expectativa del retiro, cuando realmente se ocurra esto, ¿cuál esperarían sería el impacto en los mercados y en las economías de la región? Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar la primera y le voy a pedir a Juan Alberto que aborde la segunda. Yo creo que hay que tener muy claro que Chile es una economía que está muy asociada al sector externo.
la baja demanda externa en lo que produce Chile en particular, que es cobre, la caída del precio del cobre, que ha sido aproximadamente de 7.7% este año, y la menor demanda externa. Son dos factores que son muy importantes a considerar. Hay un factor externo muy importante que está influyendo en la economía de Chile. Segundo, ha habido una reducción, se han terminado esfuerzos de la reconstrucción después del terremoto. Por lo tanto, digamos, la inversión, en cierta forma, no la inversión, la formación bruta de capital que se registró, digamos, en el periodo post-terremoto, pues ha venido reduciendo. Y creo que estos dos factores son aspectos que deberían explicar un poco mejor la desaceleración. Es una desaceleración general en toda la región. Chile no está ajena a esa desaceleración general. De hecho, más bien, lo que nosotros vemos es que el hecho de que se pueda dar una reforma fiscal puede ser un hecho muy positivo. Es decir, los países desarrollados tienen reformas fiscales, tienen tasas tributarias por encima del 30%. Chile no tiene una tasa tributaria superior al 18%. Lo que se está proponiendo justamente es una reforma fiscal que puede colocar a Chile más cercano a los países desarrollados. Y yo creo que ese es un tema importante porque va a ser una posibilidad para que ante una disminución de los ingresos por términos de intercambio favorables, pueda tener el país, tenga capacidades y espacio para poder realmente contrarrestar esto. Yo creo que eso es lo que yo podría decir, o sea, la caída del estímulo post-terremoto puede también explicar un poco el menor gasto de capital que se puede dar, ¿verdad? Imagínense ustedes que el gasto de capital en Chile en 2011 fue de 9.9% del PIB, en el 2012 es de 0.8%. Y en el 2013 sube un poquito, pero sube en realidad porque se han reactivado concesiones de obras de infraestructura que se van a culminar en los próximos meses. Entonces, nuestra opinión es que la economía no reacciona así, es decir, no tenemos ninguna evidencia de que ante los anuncios que se han hecho más bien de carácter coyuntural puedan influir en el comportamiento de la economía. En relación al tema del retiro de los estímulos monetarios por parte de Estados Unidos, sí estamos previendo que podría comenzarse a retirar el año entrante. Por supuesto, de manera tentativa, creemos que hay un elemento además de información muy reciente de ayer del acuerdo fiscal que ocurrió en Estados Unidos. Eso podría conducir a expectativas más favorables a cierto aumento del crecimiento en los Estados Unidos, a una mayor reducción del desempleo, lo cual podría justificar que efectivamente se retiraran esos estímulos. Obviamente uno no puede indicar cuándo exactamente. Y luego el tema de los estímulos tiene obviamente dos dimensiones, ¿no? Una negativa pero otra positiva. La negativa es que en el pasado esto ha contribuido a cierta volatilidad de los tipos de cambio de las bolsas de valores. De alguna manera ya los mercados se han anticipado a lo que es esta volatilidad, entonces probablemente no sea tan grande como ha sido hasta ahora. Por otro lado está el tema también de que esto estaría contribuyendo a un aumento de las tasas de interés, y en la medida que los países tengan un déficit de la cuenta corriente y lo financien con recursos financieros, no con inversión extranjera directa. Si fuera con recursos financieros, entonces aumentaría el costo de cubrir esos déficits de la cuenta corriente. Como vimos, sin embargo, en los países también ha habido un aumento de la inversión extranjera directa, ¿no? En ese caso el costo de cubrir el déficit no es tan alto. Y luego
hay una dimensión más positiva del retiro de estímulos, que es que en la medida que se dé este proceso, se puede decir, de ajuste a nivel internacional y de ajuste en particular de los países mediante depreciaciones, lo que podría ser el déficit de la cuenta corriente, el mayor costo, tendríamos ahí un estímulo a las exportaciones y también a la inversión en los sectores transables en particular. Y ahí en particular, como planteaba la Secretaria Ejecutiva, en la medida que esas depreciaciones puedan llevarse a cabo ordenadamente y combinar con otras políticas complementarias, especialmente en el ámbito de la política industrial, incluso ambiental, combinándolo también con acuerdos, ojalá sociales de inversión, se puede convertir esto en algo positivo para la región. Muchas gracias. Tomamos 2 preguntas más aquí en Santiago, por favor. ¿Alguien más? Adelante. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Quisiera conocer la opinión que tiene la secretaria ejecutiva sobre el debate que hubo este fin de semana en la isla Bali de la Organización Mundial del Comercio, porque creo que tiene alguna influencia sobre el desarrollo económico de la región para el año que viene. Se refiere a ese acuerdo para permitir avances en la ronda de Doha, la reducción de los subsidios a las exportaciones agrícolas, que sean más expeditos los trámites aduaneros y también la reducción al máximo de los aranceles para países más vulnerables. Ese acuerdo fue cuestionado por 4 países, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a usted este acuerdo? Muchas gracias. Yo creo que fue una excelente noticia el hecho de que se haya logrado un acuerdo en Bali y que se haya logrado, digamos, por varias razones. Primero, la reunión de los 159 miembros de la organización, a las que se sumó Yemen, por cierto, como nuevo miembro pleno, le dan un nuevo impulso a la ronda de Doha. Y yo creo que esto es una muy buena noticia por el lado político, porque volvemos entonces a sentar a la mesa al sistema multilateral de comercio, que se estaba yendo hacia más bien hacer acuerdos o megatratados fuera del contexto multilateral. Y cuando se hacen estos megatratados o meganegociaciones fuera de los acuerdos multilaterales, los que más pierden son los países y las economías más chicas. Es decir, tenemos los casos del TPP o del TPIT, que es el acuerdo entre Europa y Estados Unidos, o del Trans-Pacific Partnership, o digamos este tipo de megatratados, si se dan fuera del mecanismo multilateral, pues siempre habrá países que van a perder más de lo que van a ganar. Ahora, los acuerdos per se del denominado paquete de Bali, yo creo que un aspecto muy destacado desde mi punto de vista es en materia agrícola, porque se les está permitiendo a los países en desarrollo resguardar su seguridad alimentaria, al constituirse, por ejemplo, existencias públicas de alimentos. Este era un tema, por ejemplo, que a la India le preocupaba mucho y por eso India hasta el final se opuso o se resistía un poco a esto. Y por otro lado, en los temas de facilitación de comercio, yo creo que el tema de que se agilicen los procedimientos aduaneros y con ello la circulación de bienes a través de fronteras, la generación, esto sin duda va a tener un gran impacto en la propia generación de empleo. Y la OMC, yo creo que por primera vez, ¿verdad?, se refiere a la meta de generación de empleo como una meta específica. Entonces, yo lo veo muy positivo en ese sentido, en el tema de la facilitación del comercio, en el tema de la agricultura y en general en el tema del desarrollo, porque creo que reinstala, como dije al principio, a la OMC como el principal foro para establecer reglas de comercio con bases más inclusivas, más transparentes y poniendo a los países en desarrollo en el centro, porque lo que preocupa es que se estén diseñando reglas comerciales por afuera. Y yo creo que ese es el balance que nosotros hacemos.
Así es de que desde aquí le mando un abrazo y una felicitación a Roberto Acevedo, que además es de nuestra región. Alicia, y respecto a la oposición que expresaron Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, respecto a que no se incluyó el tema del bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla, ¿qué opinión tiene? Bueno, es que ese es un tema que yo creo que ha surgido en todos los foros, está en todos los foros multilaterales y está claro que el bloqueo realmente ocasiona grandes daños a la isla. Yo creo que nosotros incluso somos la institución que articula, por cierto, la posición de las Naciones Unidas cada año, o sea que no podríamos estar más a favor. Lo que pasa es que yo creo que se puso en una balanza el mayor alcance que puede tener la OMC, es decir, que resultaba muy difícil ante la importancia de volver a echar a andar el mecanismo multilateral. Yo creo que estos países llegaron al acuerdo, ¿verdad?, final, de que se hiciera, digamos, que quedara registrado el tema del bloqueo, ¿verdad?, porque es un tema de hecho comercial, pero que no se, en cierta forma, que no se bloqueara el acuerdo de la OMC por su importancia tanto política como práctica en los temas de agricultura, comercio y facilitación de comercio. Vamos ahora a Argentina, en Buenos Aires, donde varios periodistas están siguiendo esta conferencia de prensa. Tenemos la primera pregunta de la agencia Diarios y Noticias. Los periodistas preguntan, ¿cuál es la causa de la desaceleración del crecimiento económico de Argentina en 2014? El pronóstico de la CEPAL es 2,6% para ese país. La segunda pregunta es de Ezequiel Orlando, de ámbito.com. En el caso de Argentina, ¿proyecta la CEPAL un impulso al crecimiento desde la industria para 2014 o el mediano plazo? ¿Dependerá esto del agro? Sí, en realidad ambas preguntas están vinculadas en el sentido de los determinantes del crecimiento del año entrante en Argentina. Y en ese sentido nosotros consideramos que el agro no tendrá el mismo aporte que tuvo este año. Recordemos que hubo una recuperación muy importante este año después de los problemas climáticos del año pasado. Dentro de una perspectiva de largo plazo o de mediano plazo, sin embargo, creemos que el agro sí seguirá siendo una fuente importante de crecimiento y hay que tomar en cuenta en ese sentido que China, como una fuente de demanda importante, aunque crezca menos, debe tomarse en cuenta que es una economía que crecientemente grande y que en ese sentido el mayor tamaño de China de alguna manera compensa lo que puede ser un relativamente menor crecimiento. Y lo que podría decirse es que aunque ahora crezca 7% por el mismo tamaño que tiene la economía chilena, significa un aporte a la economía internacional equivalente al que tenía antes cuando crecía a un 10%, ¿no? Y por consiguiente creemos que continuará siendo una fuente importante de recursos naturales y en el caso de Argentina de productos agropecuarios. En lo que se refiere a la industria, creemos que continuará su recuperación, que puede ser una de las explicaciones de cierto crecimiento el año entrante, pero todavía modesto. Creemos también que la depreciación de la moneda podría tener algún aporte, también modesto. Y finalmente, como Brasil no va a estar creciendo de manera muy dinámica, creemos que va a haber una leve recuperación del Brasil. En este caso, el aporte del crecimiento de Brasil tampoco sería muy significativo. Gracias. Muchas gracias. Juan Alberto Fuentes, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Vamos ahora a Ciudad de México. Allá nos acompañan varios periodistas en nuestra sede subregional dirigida por el señor Hugo Beteta. Y tenemos 3 preguntas. La primera, de carácter general, Ivette Saldaña de El Financiero pregunta, ¿cuáles son los factores que más riesgo generarán para el crecimiento económico de México en el año 2014? Víctor Cardoso de La Jornada, el mismo tema un poco más específico. ¿Qué riesgos observa para la economía mexicana
por el déficit presupuestal planteado para 2014 y el hecho de que la deuda interna alcance la cifra histórica de 7,5 billones de pesos. La última pregunta sobre uno de los temas importantes en el debate público de México hoy día. ¿Qué opina la CEPAL de la reforma energética? ¿Es la correcta? ¿Cuáles son los elementos negativos y positivos de esta reforma? Bueno, algo que sale muy claramente de analizar el 2013 en lo que se refiere a la volatilidad financiera internacional es que México, a pesar de ser un país integrado al sistema financiero, no fue de los países más afectados por la volatilidad. Y tenemos en ese sentido esto reflejado en un tipo de cambio que, si bien estuvo sujeto a ciertas variaciones, tampoco estuvo sujeto a una depreciación tan fuerte como la de otros países de América Latina. Entonces, esto continúa siendo, por supuesto, un factor de riesgo, pero no tan importante como sería en otros países. No puedo dejar de mencionar también, a la luz de lo pasado ocurrido este año, el tema del cambio climático dentro de una perspectiva de mediano plazo. Definitivamente el caso de toda la región de Mesoamérica está sujeto a riesgos por ese lado. Pero quizá lo más importante y lo que estamos destacando en el caso de la CEPAL es la necesidad de avanzar en un crecimiento que se base cada vez más en la inversión, y en ese sentido consideramos que en la medida que se vaya avanzando con las reformas que se han impulsado, habrá menores riesgos en términos de percepciones, y eso podría ser más bien un aporte positivo en términos de reducción de riesgo y más aportes a la inversión en particular. En lo que se refiere a los riesgos que pueden surgir de un déficit presupuestal planteado para el 2014, nosotros consideramos que en la medida que se vaya avanzando con políticas fiscales contracíclicas, eso puede ser un aporte positivo. De nuevo, cuando uno analiza la evolución de la economía mexicana en el primer semestre de 2013, se nota que la política fiscal tuvo un efecto procíclico en la medida que no aumentó significativamente el gasto y especialmente la inversión pública. Entendemos que eso ahora se está dinamizando, creemos que puede tener un efecto más bien positivo el año entrante y tener una complementación en lo que sería un aumento de la inversión pública y un aumento de la inversión privada en particular. Bueno, en relación al tema de la reforma energética, yo creo que, digamos, aquí en la CEPAL todavía no hemos concluido quizás el análisis a detalle, pero en principio lo que podríamos decir es que nadie duda, yo creo que nadie pone en duda la urgente necesidad de reformar la política energética en México y de garantizar, o sea, de tener muy claros los objetivos de dicha reforma, es decir, garantizar una oferta suficiente y diversificada de fuentes seguras y sostenibles de abastecimiento energético. Y que además haya un uso eficiente en todas las fases de la producción, desde la producción hasta el consumo, y que se maximice el impacto del aprovechamiento del petróleo, del gas y de otras fuentes de energía. O sea que yo creo que ese objetivo de la reforma nadie lo pone en cuestión. Ahora, yo creo que lo que está más, yo diría lo que requiere mayor clarificación es cómo se puede lograr el fortalecimiento de petróleos mexicanos, de Pemex. Y yo creo que ese es el camino que la sociedad mexicana tiene que abordar con mayor profundidad, porque Petróleos Mexicanos, Pemex, es una empresa que no solamente es vista por los mexicanos como una empresa cualquiera, es una empresa que tiene un significado político, un significado muy profundo y que proviene justamente de una historia política en la región, y por lo tanto el rol de una empresa como Petróleos Mexicanos como rector de la política energética de México tiene que ser mucho más profunda de lo que me parece a mí que nos está ofreciendo la propuesta que tenemos frente a nosotros. Porque creo que lo que está en cuestión
es cuál es la verdadera necesidad de una reforma constitucional, porque aquí no se está hablando necesariamente de la política energética que requiere el país, sino se está hablando de la propiedad de la empresa que debe ser el rector de la política energética. Entonces, en realidad, estamos poniendo, yo a veces pienso, la carreta enfrente de los bueyes. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué se requiere una reforma constitucional del 27 y del 28? Es para cambiar la propiedad de la empresa rectora y ver cómo se va a normar la participación privada. Entonces, en ese sentido, yo creo que los alcances y la modalidad de la iniciativa creo que todavía deben ofrecer mayor argumentación para que si se va a llevar adelante una transformación del régimen de propiedad y del régimen de distribución de la renta petrolera. Nosotros aquí en CEPAL estamos trabajando en el tema de gobernanza de los recursos naturales, justamente de la propiedad, la apropiación y la distribución de las ganancias de productividad. En este caso, creo que es precisamente un tema de gobernanza, no solamente de eficiencia productiva, también tiene que ver con, y tiene que ver muy a fondo con cómo se va a distribuir la renta petrolera. Y ahí el Gobierno de México hizo un intento yo diría muy positivo de incorporar en la ley de ingresos, de incorporar una iniciativa de ley de ingresos sobre los hidrocarburos que incluye el cambio de régimen fiscal de Pemex, pero no se aclara totalmente cuál va a ser este régimen nuevo de la ley de ingresos de hidrocarburos dentro de todo el contexto de la política petrolera y energética. Así es de que creo que si se va a dar el retiro paulatino de petróleos mexicanos del esquema fiscal actual, tenemos que ver cuál es la propuesta en su lugar, es decir, si ya las ganancias del petróleo no se van a ir al erario por la vía fiscal como se iban antes, o eso es lo que se propone, lo que no está claro es cómo se va a hacer ahora, con esta nueva propuesta, qué es lo que se pretende, es decir, cuáles van a ser, cuál va a ser el uso y la distribución de estas ganancias de productividad en este esquema. Así es de que yo creo que es necesaria más discusión, yo sé que está en este momento ya en una fase previa de aprobación, pero yo creo que la sociedad mexicana merece una discusión más profunda, merece una total transparencia y acceso a todos los debates antes de que esta reforma sea aprobada. Muchas gracias. Con esto cerramos la conferencia de prensa de presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2013. No olviden, periodistas de toda América Latina tienen a su disposición las cuentas de la CEPAL en los nuevos medios sociales y a la Unidad de Información Pública de la CEPAL a su disposición para aclarar y ampliar información. Muy buenas tardes.